Listo, chicos. Entonces, vamos ahora a trabajar la última parte, que son las aplicaciones, ¿ya? ¿Qué hemos visto el día de hoy? Hoy día hemos visto geometría molecular, hemos visto hibridación, hemos visto polaridad molecular, hemos visto enlace metálico y hemos visto fuerzas intermoleculares. Como te comentaba, el enfoque de lo que trabajemos ahora va a estar más relacionado a la geometría, la hibridación, la polaridad, que a fuerzas intermoleculares o enlace metálico, porque esto lo vamos a trabajar cuando veamos el estado sólido y líquido y es donde hay más aplicaciones al respecto. Entonces, vamos a dirigir todo el esfuerzo de esos temas en particular cuando lleguemos allá, ¿ya? Y hacemos un repaso en su debido momento. Por ahora, vamos a concentrarnos en lo que tenemos al frente, ¿ya? Pregunta número 1, te dicen, respecto a la molécula del amoníaco, señala las proposiciones que son verdaderas o falsas según corresponde, ¿ya? En el primer caso me dicen, el amoníaco es una molécula polar, su geometría molecular coincide con su geometría orbital, la hibridación del átomo central es sp3, ¿ya? Entonces, analicemos. Primero, tendría que saber cuál es la molécula del amoníaco. Este es el amoníaco, ¿ya? Veo par libre. Si veo un par solitario, definitivamente esta molécula va a ser una molécula polar, ¿sí? No hay vuelta que dar. Como hay 4 regiones de alta densidad electrónica, entonces esas 4 regiones de alta densidad electrónica me hacen ver de que estoy frente a la hibridación del tipo sp3, ¿ya? Ahora, cuando nosotros dibujamos estas regiones de alta densidad electrónica, voy a tener que 3 de esas regiones forman enlaces y una de ellas es un par libre. O sea, en otras palabras, yo lo que voy a tener es que la geometría orbital, la geometría de los orbitales, es tetraédrica, pero la geometría molecular no va a ser tetraédrica. La geometría molecular va a ser piramidal, ¿correcto? Con el nitrógeno en la parte alta de la pirámide y los átomos de hidrógeno en la base, ¿no? Formando justamente la geometría piramidal. Entonces la geometría molecular no va a coincidir con la geometría orbital. Nos dicen acá, primero, ¿es una molécula polar? Yes, es una molécula polar. Segundo, nos dice, su geometría molecular coincide con su geometría orbital. ¿Eso es cierto? ¿La molecular coincide con la geometría orbital? Claro. La geometría molecular con la geometría orbital no coincide. Eso es correcto. Por lo tanto, esta alternativa es incorrecta, falsa. La hibridación del átomo central es sp3. Hibridación del átomo central sp3. Mira, el átomo central tiene 4 pares electrónicos alrededor, ¿sí, no? La hibridación del átomo central es sp3, por lo tanto, esto de acá es correcto. Marcarías como alternativa la letra D. Esa sería tu respuesta, ¿ya? Eh, Siguiente pregunta. A ver, ¿qué te dice? Respecto a la molécula del agua, señale las proposiciones que son verdaderas o falsas según corresponde. A ver, verifica cuál de ellas crees tú que sería verdadera o falsa. A ver, veamos. Respecto a la molécula del agua. Primero, es una molécula no polar, su geometría molecular es lineal y la hibridación del átomo central es sp3. Bueno, directo. A ver, necesito conocer cuál es la molécula del agua, H2O, ¿cierto? Si esta es la molécula del agua, H2O, ¿qué tendría por analizar? Primero, directo, tiene pares libres. Si tiene pares libres, con toda la maldad del mundo, esta molécula es una molécula polar. No lo pienso 2 veces, ¿ya? Su geometría molecular es lineal. Si no existieran estos pares libres, sí. Si no existieran los pares libres, es una molécula lineal. No lo dudo. Pero como existen los pares libres, esta molécula es una molécula angular. Es más, date cuenta cuántos pares electrónicos hay alrededor de esta molécula. Veo que hay 4 pares electrónicos o 4 regiones de alta densidad electrónica. Como tengo 4 regiones, entonces yo me alucino que aquí en el centro hay un tetraedro. Y de ese tetraedro, 2 son uniones con el hidrógeno y 2 son pares libres. Por lo tanto,
es una molécula que no tiene una geometría lineal. ¿Su geometría de qué tipo va a ser? Va a ser una geometría angular, ¿de acuerdo? Entonces, geometría angular. La hibridación del átomo central es sp3, claro, lo estamos viendo. Como hay 4 regiones de alta densidad electrónica, ¿no? Entonces vamos a tener hibridación sp3. La geometría orbital es tetraédrica, pero la geometría molecular es una geometría angular. Y acuérdate, el ángulo de enlace, 104,5 grados, no lo debes olvidar. El del amoníaco vale 107 y el del metano vale 109,5 grados. Por lo tanto, es una molécula no polar, falsísima, recontra falsa. Su geometría molecular es lineal, más falsa todavía, súper falsa. Y la última, la hibridación del átomo central es sp3, verdadero, true, ¿no? Correcto, verdadero. Entonces sería falsa, falsa y verdadero, marcarías como alternativa la letra D. Esa es tu respuesta, ¿ya? Siguiente pregunta. Respecto a la molécula del tetracloruro de carbono, señale las proposiciones que son verdaderas o falsas según corresponda. Primero, es una molécula apolar con enlaces polares. Entonces, primero hay que averiguar, ¿cuál es la molécula del tetracloruro de carbono? Es esta de acá, ¿cierto? El enlace carbono-cloro, ¿qué tipo de enlace es? ¿Polar o apolar? El enlace carbono-cloro es un enlace polar, ¿cierto? ¿Por qué? Porque son átomos diferentes. Y la molécula en sí, la molécula, tiene un átomo central que no tiene pares libres y todos los que están alrededor son iguales. Por lo tanto, es una molécula apolar. Entonces me dicen, ¿es una molécula apolar? Sí, eso es cierto. Con enlaces polares también, verdaderísimo. Su geometría molecular coincide con su geometría orbital. Al ojo, ¿no? Como no hay pares libres, entonces la geometría orbital coincide con la geometría molecular. Profe, este es el metano. Ya está bien, es el metano, pero imagínate que estos son átomos de cloro. Si fueran átomos de cloro, estarías bajo el mismo concepto. Todos los átomos o todos los pares electrónicos son pares enlazantes. La geometría orbital coincide con la geometría molecular. Perfecto, eso es correcto. ¿Tiene geometría piramidal? ¿Qué tú dices? Definitivamente no, ¿no? La geometría va a ser una geometría tetraédrica. Por lo tanto, lo primero sería verdaderísimo. Lo segundo, verdaderísimo. Y la última, ¿cómo es la última, chicos? La última es falsa, falsísima. Por lo tanto, sería verdadero, verdadero y falsa. Marcarías como respuesta que clave la letra C. Esa es tu respuesta, ¿ya? Si tienes preguntas, consulta sus comentarios a través del chat, ya lo sabes, ¿ya? Siguiente pregunta. Respecto a la molécula del dióxido de carbono, señale las proposiciones que son verdaderas o falsas según corresponda. Primero, es una molécula polar con enlaces apolares, su geometría molecular es lineal, la hibridación del átomo central es sp. Bueno, analicemos. Molécula del dióxido de carbono, esta es, ¿ya? ¿Qué es lo que puedo decir? El enlace carbono-oxígeno es un enlace polar, carbono-oxígeno es un enlace polar, ¿cierto? Polar, polar, enlaces polares. Pero se anulan los vectores momento dipolar. Por lo tanto, la resultante es igual a 0, molécula apolar. Entonces voy a decir que esto de acá es una molécula apolar que tiene enlaces polares. El otro criterio, si tú quieres verlo, es que el átomo central no tiene pares libres y los que están alrededor son iguales. Entonces, es una molécula apolar con enlaces polares. ¿Geometría lineal? Yes, la geometría es lineal. ¿Por qué? Porque estos dos átomos tratan de separarse lo máximo posible. Y esa máxima separación se va a dar cuando el ángulo de enlace vale 180 grados. Por lo tanto, sí, es lineal. Y la hibridación es hibridación SP. ¿Qué podemos afirmar? ¿Hibridación SP? Sí, ¿no? Tiene dos zonas de alta densidad electrónica, por lo tanto, hibridación SP. Por lo tanto, lo primero sería falso. Su geometría es lineal, verdadero, true. La hibridación del átomo central es SCP, yes, true. Entonces sería falsa, verdadero y verdadero. Marcarías como respuesta la letra A. Esa es tu respuesta. Excelente, Juan. Esa es la respuesta. También Fernando, muy bien. ¿Y quién más dio respuesta? Enrique, perfecto. Entonces, continuemos. Siguiente pregunta. Dice, respecto a la molécula del dióxido de azufre, señale qué proposiciones son verdaderas o falsas según corresponda. Dióxido de azufre, te lo conoce de memoria, SO2. Al ojo, si veo par libre, ¿qué tipo de molécula va a ser? Si veo par libre, la molécula va a ser polar. No hay vuelta que darle. ¿Su geometría es lineal? No, pues, no es lineal. Si no existiera este par libre, sí fuera lineal.
Pero como existe este par libre, yo lo que me voy a alucinar que aquí hay un triángulo, ¿cierto? Y de este triángulo, dos son pares enlazantes y uno es par solitario. Si no existiera este par libre, fuera lineal, pero esta molécula en realidad es una molécula angular, no es lineal. La hibridación del átomo central es sp2. ¿Cuántas regiones de alta densidad electrónica veo alrededor? Una, dos y tres regiones. Para tres regiones de alta densidad electrónica, la hibridación es sp2. Entonces, molécula polar, yes. Geometría lineal, la hibridación del átomo central es sp2, yes. Entonces sería verdadero, falso, verdadero, alternativa la letra B. Esa es tu respuesta. ¿Ya? Siguiente pregunta. A continuación se muestran las siguientes estructuras. Indique cuáles moléculas son no polares con enlaces apolares. Ojo, lee moléculas que son no polares con enlaces apolares. Entonces, analicemos. Estas son las moléculas. El hidrógeno, dióxido de azufre, agüita, dióxido de carbono, tricloruro de aluminio, esto que viene a ser el metanol, el trifluoruro de nitrógeno, el ozono y el nitrógeno, ¿ya? Me dicen que las moléculas son no polares, o sea, moléculas apolares. Si quiero que sean moléculas apolares, entonces definitivamente, esta no puede ser, ¿no? Par libre no puede ser, par libre tampoco. Entonces, descartado, él y él, están descartadas. Estas no entran dentro de mi análisis, ¿ya? Aquí está lo que tú mencionaste, Enrique, ¿ya? Si tú te das cuenta, esta molécula tiene más de un centro, ¿no? Entonces, al ojo, ¿cómo la considerarías? ¿Polar o apolar? Al ojo. Tiene más de un centro, ¿cómo la consideras? ¿Polar o apolar? ¿La consideras polar? ¿Cierto? ¿Por qué razón? Porque tiene al ojo asimetría. No es simétrica, directamente es una molécula polar. Entonces, las únicas moléculas que entrarían dentro de mi análisis, ¿cuáles serían? Sería el hidrógeno, el dióxido de carbono, el cloruro de aluminio y el nitrógeno. Porque estas cuatro moléculas son moléculas apolares, ¿ya? Entonces, ya estoy cumpliendo que las moléculas son apolares. Pero también me piden que los enlaces sean apolares. ¿Puedo afirmar que el enlace carbono-oxígeno es apolar? No, no puedo. ¿Puedo afirmar que el enlace cloro-aluminio es apolar? No, tampoco. Entonces, esta y esto no entra en mi análisis. Los únicos que van a entrar en mi análisis van a ser el hidrógeno y el nitrógeno. No es posible analizar a las anfipáticas. No lo puedes analizar. Y en este caso, tienes el hidrógeno y el nitrógeno. Son las únicas dos moléculas que cumplirían con este criterio, que son moléculas no polares que tienen enlaces apolares, ¿ya? Por lo tanto, marcarías como respuesta, ¿qué letra? La letra B, 2, ¿ya? Excelente, Enrique, gracias por el comentario. No puedes clasificarlas de esa manera, o no puedes clasificarlas. Siguiente pregunta. Te dice, suponiendo que el momento dipolar del enlace solo depende de la electronegatividad, ordena en forma creciente el momento dipolar de los siguientes enlaces, ¿ya? Entonces, acá te dicen que solamente consideres la diferencia de electronegatividad para la polaridad. Entonces, a ver, vayamos. Tú acuérdate que la polaridad de un enlace depende de varios factores, pero acá te dicen que tú analices únicamente la diferencia de electronegatividad. Entonces, cuanto mayor sea la diferencia de electronegatividad, mayor también va a ser la polaridad del enlace. Entonces, si yo quisiera saber cuál es el orden creciente o decreciente de la polaridad, lo que tendría que es primero ordenar de acuerdo a la electronegatividad. Entonces, ¿yo a quiénes tengo por analizar acá? Tengo por analizar al flúor, cloro, bromo, yodo y al hidrógeno. Entonces, en one, de estos elementos, de estos 5 elementos, flúor, cloro, bromo, yodo e hidrógeno, ¿quién es el más electronegativo? El más electronegativo es el flúor, ¿cierto? Entonces es el que tiene la mayor electronegatividad. Y luego vengo en escalerita porque sé que los halógenos tienen un orden de electronegatividad. Flúor, cloro, bromo y yodo. O sea, ahí tienes tu secuencia de electronegatividad. Y además sabes que los
halógenos son los elementos más electronegativos. Por lo tanto, en la cola vas a colocar ¿a quién? Vas a colocar al hidrógeno. Entonces, si tú quieres secuenciar cuál sería la electronegatividad, tendría que ser, según la electronegatividad, el flúor mayor que el cloro, mayor que el bromo, mayor que el yodo y mayor que el hidrógeno. Listo, ya tenemos la secuencia de electronegatividad. Profe, ¿tendrían que darme la electronegatividad en el examen de admisión? No, fíjate, si esto fuera una pregunta de examen de admisión, tú solamente lo puedes decidir de esa manera. No tienes otra forma de cómo decidirlo. Entonces, si yo quiero saber qué enlace es el más polar, es el que tiene mayor diferencia de electronegatividad. Entonces empiezo a analizar. Si quiero la mayor diferencia de electronegatividad, lo que tendría que hacer, y lo lógico, es analizar al más electronegativo con el menos electronegativo. ¿Y quién es el más electronegativo en el grupo? El flúor. ¿Y quién es el menos electronegativo? El hidrógeno. O sea, el enlace hidrógeno-flúor es el que tiene la mayor diferencia de electronegatividad y por lo tanto también sería el de la mayor polaridad. ¿En dónde veo eso? Eso lo veo en la B, en la C y en la D. En estas tres alternativas yo veo el enlace flúor-hidrógeno. Entonces A y E no entran en mi análisis. ¿Ya? Luego, el siguiente grupo, ¿cuál sería? Un enlace flúor-yodo, ¿cierto? El primero ha sido flúor-hidrógeno, el siguiente ha sido flúor-yodo. A ver, flúor-yodo, lo tengo acá y lo tengo acá. Entonces significa que descarto a D de mi análisis. El siguiente tendría que ser flúor-bromo. ¿Tengo enlace flúor-bromo? Sí, mira, flúor-bromo. Entonces, flúor-bromo tendría que ser este de acá. Entonces, mi secuencia está yendo en este sentido, pero tendría que corroborar si es cierto o no. Lo siguiente, como ya no tengo un flúor-cloro, me voy al cloro. El que tiene mayor diferencia de electronegatividad entre todos estos tendría que ser cloro-hidrógeno, cloro-yodo, pero como no hay, el único que me queda es cloro-bromo. Entonces, cloro-bromo. Y el que tiene diferencia de electronegatividad igual a 0 y por lo tanto es apolar, es el enlace flúor-flúor. Por lo tanto, tu respuesta directamente, ¿cuál sería? Sería la letra C. Esa va a ser tu respuesta. Alternativa, la letra C. Siguiente pregunta. Indique la proposición que sea incorrecta. Dice, la hibridación es la mezcla de orbitales puros de diferentes energías y átomos para obtener orbitales de energías equivalentes. ¿Qué tú dices? ¿Verdadera o falsa? Eso sería falso. Falso. Falsísima. 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 Profe, ¿pero no es eso? Sí y no. ¿La hibridación es la mezcla de orbitales atómicos puros? Sí. ¿De diferentes energías? Sí, pero no de diferentes átomos. Del mismo átomo. Y es más, del mismo subnivel de energía. O sea, tendría que decirte que la hibridación es la mezcla de orbitales puros, ¿ya? De diferentes energías, ¿correcto? Y del mismo átomo, ¿ya? Del mismo subnivel de energía para obtener orbitales de energías equivalentes, ¿ya? Entonces, la hibridación es la mezcla de orbitales puros de diferentes energías y átomos para obtener orbitales de energías equivalentes, no, porque no es de diferentes átomos, es del mismo átomo. Por lo tanto, la primera proposición es incorrecta, ¿ya? La siguiente, el átomo de hidrógeno siempre está hibridizado al formar compuestos. Siempre hibridizado al formar compuestos. Ya, chicos, acuérdense que en algún momento incluso creo que conversamos con Justin acerca de eso, o Juan lo preguntó. No siempre necesitas que una especie esté hibridizada. En el caso del hidrógeno, el hidrógeno solamente tiene a su único electrón en un orbital 1s1. ¿Con quién se va a hibridizar? ¿Con qué orbitales va a hibridizar? No tiene más orbitales disponibles. Él solamente combina su orbital S o solapa o traslapa su orbital S con un otro orbital. Es más, acá tienes al hidrógeno con su orbital S que va a estar solapado, traslapado, enlazado con algún otro orbital. Él no necesita hibridizarse. Por lo tanto, ¿el átomo de hidrógeno siempre está hibridizado en los compuestos? No, para nada, falsa. La hibridación justifica la formación de enlaces. ¿Qué tú dices? ¿Verdadero o falso? Eso sería recontra verdadero, pues, ¿no? Porque justamente la idea de formar enlaces se da de esta manera, o sea, la idea de justificar lo que no puede justificar la teoría del enlace de valencia lo hace algunos modelos, como la teoría de la hibridación o el modelo de la... Entonces, esto es verdadero. ¿Qué marcarías como respuesta? 1 y 2.
¿Ya? Ten mucho cuidado porque acá te piden la alternativa incorrecta. Sería muy triste que por emoción marques solo 3, ¿ya? Porque acá te piden lo incorrecto. Dale una miradita siempre a la pregunta. Oye, ¿qué me están pidiendo? Me piden lo incorrecto. Ah, de frente, 1 y 2. Esa es tu respuesta, ¿ya? Marcas como respuesta letra D, tu respuesta. Siguiente. Determine el tipo de hibridación del átomo central en los siguientes compuestos. ¿Qué tengo que hacer? Dibujar a mis moléculas. Dibujar a las moléculas sería de la siguiente manera. Tienes el ácido cloroso, tienes al dióxido de carbono y tienes al trifluoruro de boro. Al ojo. Si yo lo tengo a él, yo quiero, ojo, mira, importante, el átomo central. Y en este caso, ¿quién va a ser tu átomo central? El cloro, definitivamente. ¿Ya? Entonces, ¿cuántas regiones de alta densidad electrónica tengo alrededor del cloro? 4. Como tengo 4 regiones de alta densidad electrónica, entonces, ¿cuál va a ser su hibridación? Hibridación sp3. Enlazantes del tipo sigma alrededor del cloro, 2. Pares solitarios, 2. 2 más 2, 4. Hibridación sp3. Tengo 4 regiones de alta densidad electrónica. Hasta ahí, vamos. El monóxido, el dióxido de carbono, HB, acá el dióxido de carbono. El dióxido de carbono tiene 2 zonas de alta densidad electrónica. Y en estas zonas de alta densidad electrónica yo voy a tener que hay 2 pares enlazantes sigma, ningún par solitario y entonces la hibridación es sp. Vamos bien. Y claro, por ahí Fernando ya no dio la respuesta, Juan también no dio la respuesta. En el BF3 la hibridación sería sp2, ¿correcto? Porque tengo 3 regiones de alta densidad electrónica, 120 grados, hibridación sp2. Punto importante que quiero marcar acá, chicos, en el caso del dióxido de carbono, porque esto lo vimos muy por encima cuando trabajamos el enlace químico la semana pasada. Quiero que tengas en cuenta esto, ¿ya? Si tú tienes el dióxido de carbono, en el dióxido de carbono la hibridación del carbono es sp. ¿Qué significa que tengas hibridación sp? Que has utilizado un orbital s y un orbital p para la hibridación. O sea, vas a recuperar 2 orbitales del tipo sp. ¿Sí o no? ¿Eso es cierto? ¿Sí? O sea, si tú me dices que el carbono tiene hibridación sp, significa que utilicé un orbital s y un orbital p y el resultado han sido 2 orbitales sp. ¿Estamos bien? ¿Sí? ¿Dónde están esos 2 orbitales sp? Acá, mira. Un orbital sp, este amarillito, y este orbital sp, también este otro amarillito. ¿Ya? Pero, si tú utilizaste un orbital s y un orbital p, tú acuérdate que existen 3 orbitales del tipo p. ¿Dónde están esos otros 2 orbitales del tipo p? Aquí están, mira. Tienes aquí este orbital del tipo p y tienes este otro orbital del tipo p. Van a ser perpendiculares y son orbitales p puro. Y estos orbitales p puro son los que van a ayudar a formar el enlace pi. Porque mira, este átomo de oxígeno tiene hibridación sp2, sp2, sp2 y sp2. Y aquí ayuda a complementar la pregunta de Juan. No todos los átomos deben tener la misma hibridación. Aquí el oxígeno tiene hibridación sp2, mira. sp2, sp2 y sp2 y tiene un orbital p puro. Este orbital p puro interacciona con este otro orbital p puro, así mira, paradito, paradito, y esa interacción es lo que te da el enlace pi entre este carbono y este oxígeno. Pero acá yo también tengo otro orbital p puro, que va a interactuar con este orbital p puro que está acá en el oxígeno. Y esa interacción entre ellos me va a dar el otro enlace pi entre este carbono y este otro oxígeno. ¿Ya? Entonces, la forma de cómo dibujar los orbitales sería esta que tienes acá. ¿Ya? Para que lo tengas en cuenta. Alternativa a la letra E. Siguiente pregunta. Respecto a la hibridación de los orbitales, señale las proposiciones correctas. Los orbitales del berilio, en el cloruro de berilio, son dilobulares. En el berilio, ¿qué hibridación voy a encontrar? Voy a encontrar hibridación del tipo sp. ¿Y cómo veo yo a este híbrido? Lo veo como si fueran dilobulares, ¿no? Un lóbulo por acá, otro lóbulo por acá, entonces híbridos sp dilobulares, eso es correcto. Lo primero es correcto. Los orbitales del boro en el boro cloro 3 son del tipo sp3. Bueno, recordemos que el boro únicamente puede formar 3 enlaces, y como puede formar 3 enlaces, la hibridación que vas a encontrar alrededor de él va a ser hibridación sp2. Si tengo 3 regiones de alta densidad electrónica, hibridación sp2, entonces esa es falsa, ¿no? Falsísima. Los orbitales sp2 forman ángulos de 120 grados entre sí. Sí, mira, 120 grados entre sí, verdadero. Por lo tanto, lo correcto es 1 y 3. Marcarías como respuesta la letra E.
Esa es tu respuesta. Y si hay un par libre, claro, si hay un par libre no sería 120 grados, claro, pero no te preguntan por el par libre, ¿eh? Te dicen los orbitales sp2 forman ángulos de 120 grados entre sí, sí, o sea, se debe entender que estás únicamente frente a los orbitales del tipo sp2, como en este caso, ¿no? Los tres orbitales sp2. Ahora, y es muy buena tu aclaración, porque en todo caso, por ahí te hubieran dicho de esa manera. Acá simplemente te estamos hablando de los orbitales sp2 como si estuvieran aislados. Los orbitales sp2 aislados forman un ángulo de 120 grados, pero tú estás yendo más allá. Tú estás yendo al hecho de que si él fuera un orbital sp2, si estuviera formando un enlace, él sp2 y está formando un enlace, y él también fuera sp2, pero corresponde a un par libre, definitivamente esto no va a ser 120 grados, porque el efecto repulsivo del par libre hace de que este ángulo sea menor. Eso es correcto, pero se debe entender esta pregunta con respecto a los orbitales sp2 aislados. ¿Ya? Está bien tu acotación, Enrique. Gracias. Listo. Continuemos. Dice, acerca del tipo de hibridación del átomo central en cada una de las moléculas que se indique, marca la relación correcta. ¿Ya? Bueno, primero, tendríamos que dibujar a las tres moléculas, ¿no? ¿Cuáles son las tres moléculas? Primero, el NO2. Luego tenemos al dióxido de carbono y tenemos al grupo nitrato. ¿Ya? En el NO2 ocurre una particularidad, ¿ya? El NO2 es una molécula paramagnética, una molécula impar. Algunas veces le llaman paramagnética. Bueno, paramagnética es el nombre correcto, pero en algunos casos le llaman molécula impar. ¿Y por qué molécula impar? Porque los electrones de valencia no tienen un valor par. Y como no tienen un valor par, va a haber un electrón por ahí que siempre va a ir quedando libre, va quedando suelto, como en el caso que tienes acá. Entonces, ¿cómo puedes hacer tú para determinar la hibridación? Porque a veces te ponen esto, entonces como tú has venido trabajando siempre, oye, ¿cuántas zonas de alta densidad electrónica voy a tener? Y todo feliz, jajají, bien, bien bonito. Te pone esto uni y tú dices, oye, ¿y ahora cómo hago? ¿Cómo saco yo la hibridación? Bueno, tu teoría, básate en tu teoría. ¿Tú qué buscas? Buscas regiones de alta densidad electrónica alrededor del átomo central. ¿Cuántas regiones de alta densidad electrónica tienes alrededor de este nitrógeno? 3. Esta sería una región, esta sería 2 regiones y esta sería 3 regiones. Profe, ¿la región no debe tener 2 electrones? No, tú necesitas una región de alta densidad electrónica y en este caso tienes una región que está formando el enlace doble con el oxígeno, otra región que está unido a este oxígeno y esta región de acá que tiene solamente un electrón. Obviamente, tiene disponible la facilidad para poder aceptar un electrón. Y eso hace que esta molécula, la de dióxido de nitrógeno, sea en extremo reactiva. Es muy reactiva debido a este proceso. Ella quiere ganar estabilidad, por lo tanto va a buscar reaccionar lo antes posible para lograr esa estabilidad. ¿Cuál sería la hibridación en todo caso para esto de acá, chicos? Lúzcanse. ¿Cuánto sería la hibridación? La hibridación sería sp2, al ojo, ¿no? Para este caso, lo hemos visto n veces, hibridación sp, ¿no? Y para él tengo 3 regiones de alta densidad electrónica, hibridación sp2. Entonces, ¿con cuál va a concordar? 3C. ¿Por qué? Porque NO2 debería estar con hibridación sp2, o sea, 1 con C no hay clave. CO2 debe estar con B, o sea, 2 con B tampoco hay clave. La única alternativa sería la letra E. Esa sería tu respuesta. Indique verdadero o falso según corresponda entre fórmula y tipo de geometría, ¿ya? Ajá, importante. Esto es lo que te mencionaba, ¿no? Por ejemplo, aquí en el ácido sulfúrico se debe entender que se refiere a la geometría alrededor del átomo central. ¿Y quién va a ser el átomo central? Cuando tú ves esto, te imaginas que el átomo central es el átomo que está acá en el medio de la molécula, ¿no? En el medio de la fórmula. Pero, ojo, si fuera más estricto, yo tendría que decirte, oye, tienes que decirme la geometría alrededor de qué átomo, alrededor del azufre, alrededor del oxígeno, alrededor de quién. Bueno, se entiende que si te lo piden de esta manera, es el átomo que está en el centro de todo, ¿ya? Que en este caso sería el azufre. Y en el caso de este azufre, tiene 4 regiones de alta densidad electrónica, por lo tanto, geometría tetraédrica. Tiene 3 regiones de alta densidad electrónica, geometría angular, ¿no? Debería ser trigonal, pero este par libre hace que sea angular. Y en este caso sería geometría lineal. Marcarías como respuesta la letra C. Esa es tu respuesta, ¿ya?
Vamos a avanzar un poquito más rápido para poder completar todo, ¿ya? Directo. Determine la polaridad molecular de los siguientes compuestos. Al ojo, chicos, ¿ya? Par libre, polar. Par libre, polar. El átomo central no tiene pares libres, pero hay uno diferente al resto, polar. Entonces, polar, 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 marcaría como respuesta la letra E. Esta es tu respuesta, ¿ya? Siguiente. ¿Cuántas moléculas son polares? ¿Qué tengo que hacer? Tengo que dibujar a mis moléculas. Esta molécula, al ojo, molécula apolar. Átomo central sin pares libres, todos alrededor igualitos. Átomo central sin pares libres, todos alrededor igualitos, apolar. Sin pares libres y alrededor igualitos, apolar. Par libre y par libre, polar y polar. ¿Cuántas moléculas polares hay? 2. Directo. En la molécula del agua es muy polar. Yes, definitivamente. Esta molécula del agua tiene pares libres, es polar. Se trata de una molécula paramagnética. Nitrógeno, grupo 5 de la tabla periódica, oxígeno, grupo 6 de la tabla periódica. Cuando suman los electrones de valencia, es un número impar. Por lo tanto, en esta molécula nosotros hablamos de que hay un electrón que está suelto. Es una molécula paramagnética o impar. Así es como la llaman algunas veces. Entonces, esto sería verdadero. Una molécula diatómica es polar siempre que su enlace covalente lo sea. Molécula diatómica, esta es apolar porque su enlace es apolar. Molécula diatómica, esta es polar porque su enlace también es polar. Entonces también sería verdadero. Verdadero, verdadero, verdadero. Alternativa, la letra A. Todos son verdaderos. ¿Ya? Siguiente. Indique el enunciado correcto. Al ojo. ¿Cuál sería tu respuesta? Lúcete. Tienes 30 segundos para hacerlo antes que se nos vaya la hora. ¿Cuál sería tu respuesta? Está al ojo, ¿ah? Excelente, Juan. La letra B. ¿Por qué? Porque te dicen los orbitales sp resultan de combinar el orbital s con 3 orbitales p. No, el orbital sp va a resultar de combinar un orbital s con un orbital p. Y tu resultado van a ser 2 orbitales de tipo sp. Por lo tanto, eso no. Un s con 3p es la hibridación sp3. Por lo tanto, la falsa, la incorrecta, la mala sería la letra B. Esa es tu respuesta. ¿Ya? Siguiente. Respecto al O3, al ozono, se muestran 3 estructuras resonantes. Marque la respuesta correcta, ¿ya? Punto muy importante, ¿ya? Si tú tienes a estas 3 estructuras de resonancia, ¿ya? ¿Cuál de ellas es la más representativa? ¿Cuál es la menos representativa? Ya. Consejo de pata, cargas formales, ¿ya? ¿Cuánto vale la carga formal de él? 0. ¿Cuánto vale la carga formal de él? Más 1. ¿Cuánto vale la carga formal de él? Menos 1. Esta molécula y esta molécula son equivalentes, es la misma representación, ¿ya? Y ahora quiero que te fijes en esta estructura de resonancia. Menos 1 y más 2. La estructura de resonancia más representativa o las más representativas son aquellas que tienen menos cargas formales. Entonces, si tú quisieras saber cuáles serían las más representativas, tendrían que ser 1 y 3. ¿Por qué razón? Porque él no tiene carga formal, pero acá, en esta estructura, los 3 tienen carga formal. Por lo tanto, esta no es una estructura representativa. Entonces, aquí tu respuesta sería la letra C. Si una molécula presenta enlaces polares, entonces dicha molécula es polar, no necesariamente. Hemos visto que la molécula puede tener enlaces polares, pero es apolar. Una molécula es polar si su momento dipolar resultante neto es diferente de 0. Obvio, si su momento dipolar de enlace es diferente de 0, la molécula es polar. El ozono es una molécula cuyo momento dipolar es diferente de 0, sí, por el efecto del par libre, verdadero. Entonces, falso, verdadero y verdadero, alternativa a la letra B. ¿Ya? Y listo, chicos. Esta pregunta es una pregunta que ha venido más de una vez en examen de admisión y me la encontré de casualidad, así que la quiero compartir con ustedes, ¿ya? Respecto a la molécula del amoníaco y trifluoruro de nitrógeno, ¿ya? Molécula de amoníaco y trifluoruro de nitrógeno. ¿Qué puedo decir? Fíjate, son muy similares entre sí. Al ojo son moléculas polares porque tienes par libre y tienes par libre. Pero importante, chicos, ¿ya? Importante. Si yo analizo la molécula del amoníaco, como el nitrógeno es más electronegativo que el hidrógeno, los vectores momento dipolar van dirigidos hacia el nitrógeno. Pero el par libre también jala hacia él. Entonces, de estos 3 vas a tener un vectorcito dirigido hacia el nitrógeno, más este vector tienes una resultante dirigida hacia arriba. Y si yo analizo el trifluoruro de nitrógeno,
Como el flúor es más electronegativo, él jala para allá, jala para acá y jala para acá. Entonces, de estos tres, vas a tener un vector hacia abajo, ¿ya? Y de este par libre vas a tener un vector hacia arriba. Obviamente, el efecto de tener una resultante hacia abajo y otra resultante hacia arriba hace de que se reduzca la resultante. Y es así, porque mira, el vector momento dipolar resultante equivale 1,46 de Bay contra 0,24 de Bay. O sea, significa que esta molécula es una molécula menos polar que la de acá. Ambas son moléculas polares, pero él tiene mayor polaridad. Error en el examen de admisión. El alumno decía, oye, como acá está el flúor es el elemento más electronegativo, esta molécula es una molécula polar. Falló, malogró. Y no ha venido una sola vez, sino ha venido varias veces en examen de admisión. Por lo menos de las que yo he contabilizado, 2 veces ha venido esa misma pregunta en el examen de admisión. Te dicen, las moléculas, ¿tienen geometría molecular similares? Claro, ambas son piramidales, ¿correcto? ¿La polaridad de los enlaces se cancelan en ambas moléculas? No, para nada. No, eso no va a pasar. ¿Y la molécula del NF3 es más polar que la del NH3? No, la del NH3 es la más polar. Ese es el error típico que cometió el alumno en admisión. Por lo tanto, solo uno es tu respuesta, alternativa a la letra A. Listo, chicos, hemos cumplido con el objetivo. Todo el material ya se encuentra en la nube, en Google Classroom. Revísenlo. Esto voy a grabarlo y subirlo al YouTube lo antes posible para que lo puedan revisar. Gusto, chicos, haber pasado con ustedes un fin de semana. Nos vemos. Pásenla bonito.